Está bien. Bien, buenos días. Buenos días a todos, a quienes nos acompañan. Ilustres visitas que nos acompañan por primera vez como Mateíto. Estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros. Es un auditorio muy selecto el que tenemos. Hoy quiero introducir un tema que me va a ocupar, en la gracia de Dios, en todas las próximas reuniones donde me toque estar acá compartiendo la palabra, que es pensar en la vida de los apóstoles. Esto es lo que quiero que podamos desentrañar a lo largo de las escrituras, en la gracia de Dios. Básicamente, si tuviera que titular esta serie de mensajes, es cuando Jesús transforma vidas. Y eso es lo que quiero mostrar junto a la historia de estos 12 personajes que, que aparecen en la Biblia como apóstoles o como discípulos. Y me quiero enfocar en ellos por lo siguiente. En general, no porque nos aprendamos el nombre de los 12 y les pongamos el sufijo san. Buena parte de las iglesias que hay en el mundo, las más famosas, son en honor justamente a, no sé, San Pablo en Londres, San Pedro en Roma y así. No es para orientar nuestra devoción hasta este grupo de personas como si fueran santos, sino más bien para mostrar justamente lo contrario. Cómo Dios puede tomar vidas comunes y corrientes, tal como las nuestras, y transformarlas en vidas extraordinarias. Ese es el foco del mensaje y en eso es lo que me quiero centrar. Cómo Dios transforma la vida de quienes le siguen sinceramente. No de los simpatizantes, sino de aquellos que le siguen sinceramente. Y eso es lo que creo que refleja, en el fondo, la historia de los 12 apóstoles. Tengo suerte porque hoy día me toca hablar en un día de elecciones. Y piense que cuando usted vaya o fue a la urna para marcar su voto, probablemente barajó una serie de elementos presentes en esas vidas de los candidatos. Se fijó si, por un lado, eran afines ideológicamente a sus creencias, si tenían ciertas competencias técnicas, estudios. Te consideraba que tal vez por su estudio eran mucho más capaces de que usted, evaluaron su trayectoria biográfica, ponderaron sus capacidades retóricas, tal vez se enfocaron en su carisma. Una serie, y entonces usted seleccionó en base a esos atributos y ahí puso su voto, asumiendo que no votó en blanco o nulo. Marcó una preferencia por alguien después de evaluar toda esta serie de factores. Y nosotros pensamos generalmente que cuando elegimos, elegimos en base a atributos de las personas. Piense por un momento que tuviera que armar un equipo, una banda, lo que quiera, pero con 12 integrantes. A mí me da risa porque a veces me aparecen en redes sociales. A mí me gusta un poco el fútbol, pero le preguntan a grandes jugadores del fútbol si tuvieras que armar el mejor 11 de la historia. Entonces uno pone al mejor arquero, al mejor central, al mejor delantero. Algunos son medio ególatras y se ponen a ellos mismos Entonces, si tengo que armar tres delanteros, pongo a Messi, pongo a Ronaldo, pongo a Pelé. Nadie pone al amigo del que juega en el barrio. Si tengo que buscar un arquero, busco al mejor arquero. Así funciona. Usted tuviera que armar una orquesta, probablemente escogería a las personas más talentosas. Nuestra cabeza funciona en términos de seleccionar en razón de los atributos y de las virtudes. Y lo que muestra la historia de los apóstoles es que Dios no funciona así, ni Jesús funciona así cuando escogió a estas personas. Los apóstoles, nosotros tendemos a pensar en ellos como santos, pero lo evaluamos a la luz del resultado del proceso y lo que yo espero hacer es invertir esa idea. En lugar de pensar en los apóstoles como lo que llegaron a ser, es ver de dónde partieron y cómo Jesús los transformó. Así que la gracia de Dios te va a hacer una serie de mensajes relativamente largos, pero hoy quiero presentar como el marco general para entender entonces esta análisis. La historia de los apóstoles, insistiría, muestra un patrón de Dios que no es que se le haya ocurrido a Jesús que haya improvisado, sino que es un patrón que también aparece en el Antiguo Testamento. Piensa que en algún momento cuando Dios escoge al pueblo de Israel, lo escoge no porque fuera un conjunto humano especialmente piadoso, especialmente devoto. Las escrituras del Antiguo Testamento nos muestran que incluso su corazón era más torcido que sus vecinos paganos. Y si en algún momento Israel se le subieron los humos a la cabeza por pensar que Dios los había escogido porque eran la nación
más fantástica de todas, Deuteronomio 7, dice, no los escogí a ustedes porque eran particularmente poderosos, los escogí a ustedes porque eran insignificantes, es una palabra fuerte. Deuteronomio 7:7 dice que los escogí a ustedes porque eran insignificantes para justamente mostrar lo que yo puedo hacer con un material tan común, tan corriente, tan burdo. Esa afirmación de Dios para explicar la elección con Israel en el Antiguo Testamento es básicamente lo que yo quiero mostrar cómo Dios nos escoge a nosotros. Dios toma vidas, biografías que no tenían nada que aportar. Jesús cuando seleccionó a los apóstoles no hizo un casting. Eh, no hizo un auditorio, ya tienes 5 minutos para demostrar por qué tú tienes que formar parte de este selecto grupo de los 12. No hizo un casting. No escogió en base a aptitudes, calidades extraordinarias. De hecho, lo que quiero mostrar es justamente que parece que nada de eso que nosotros a priori pensaríamos, el Señor Jesús lo mostró ahí. Y entonces, mire, 1 Corintios, hoy día va a ser un mensaje y un sermón medio ofensivo. De manera que si usted tiene una alta percepción de sí mismo, tal vez pueda ser un buen momento para que se tape los oídos, porque probablemente todo lo que vaya a decir hoy día va a ser ofensivo a su ego. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 29, justamente para hablar de los corintios. Una iglesia que tenía una imagen de sí misma bien notable. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, esto es muy importante, de que nadie se jacte en su presencia. Miren lo que está diciendo. Si hiciéramos una evaluación, descubriría que ustedes no son los más inteligentes, no son los más destacados eh, de su clase. Me está tocando hacer en estos días cartas de recomendación a estudiantes que quieren postular a becas del Estado. Entonces, uno de los grandes requisitos, todos ellos me muestran sus currículums, para demostrar que dentro de su generación eran los más destacados. Al menos eran, no sé, el 5%, el 10%, porque eso, acá Pablo está diciendo que ustedes no formaban parte de eso, tampoco tenían muchas capacidades sociales, al contrario, es lo vil, lo más despreciado, el subranking, pero con un propósito, para mostrar entonces la gloria de Dios, para mostrar cómo Dios puede tomar esos objetos comunes y corrientes y asombrar al mundo, avergonzar a los sabios por una razón muy importante, que es la conclusión del versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin que, estando en la presencia de Dios, ninguno diga, yo estoy acá porque me lo gané. Mira mi currículum, yo tenía que estar acá. Nadie puede decir eso en presencia de Dios. Nadie se jacte en su presencia. Y si uno sigue la siguiente carta en 2 Corintios, mire lo que va a decir. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dios ha dicho que la gloria de Dios habita en nosotros, y cada una de las personas que ha sido salvo y ha sido redimida por la sangre del Señor Jesús, habita en él permanentemente la gloria de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, una cosa muy valiosa, pero dentro de un recipiente súper común, dentro de un cacharro, no sé, piense, quinchamalí, algo muy, una cosa de greda, nada muy valioso, no es una cosa de cerámica de la dinastía Ming que cuesta, no, piensa en un cacharro de quinchamalí, algo muy normal. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuevamente, la misma idea. Hay algo muy valioso en nosotros, pero es que no es porque nosotros seamos receptáculos particularmente notables, sino más bien por lo contrario, para que la excelencia
del poder para que toda la gloria se dirija hacia Él y no hacia nosotros. Ese es un patrón de Dios. Insistiría, el patrón de Dios es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios escoge a personas comunes y corrientes, no muy dotadas, no especialmente dotadas, para apuntar la gloria hacia Él, no hacia nosotros. Para que nadie diga, yo me lo merezco, yo lo valgo. Todas esas cosas que escuchamos sistemáticamente nosotros, tú lo vales, tú lo mereces, tú eres... No. En presencia de Dios, la lógica no funciona así. La lógica no funciona así porque Él quiere que toda la atención se dirija hacia Él y no a nosotros. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver con los discípulos? Mire, mire, vamos a Hechos, Hechos de los Apóstoles. Quiero leer 2 versículos antes de entrar en la lista. Hechos 4:13. Hechos 4:13 se describe un milagro portentoso de Pedro y Juan, parte de los 12 discípulos, eh, y un milagro que deja impactada a todas las personas que lo presenciaron. Y ese milagro, esa muestra de poder va seguido de un discurso muy potente en términos teológicos. Y las personas que los escucharon a Pedro y a Juan quedaron estupefactos, quedaron anonadados. Entonces, dice el versículo 13 de Hechos 4, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Miren lo que está diciendo. Los discípulos despliegan poder para efectuar un milagro, hacer andar a un cojo. Pero eso además va seguido de una explicación muy poderosa en términos teológicos que dirige toda la atención hacia Jesús. Y los poderosos que estaban ahí, las autoridades, sean religiosas y sean políticas, quedan asombrados. Y quedan asombrados no por ni el poder, ni siquiera por las palabras expresadas. Lo que les provocó el asombro notable es que las personas que efectuaron ese acto de poder y dieron ese discurso tan notable, tan sofisticado en términos teológicos, no tenían ningún tipo de preparación académica ni teológica. No eran como Pablo. El apóstol Pablo, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un currículum, Pablo habría estado entre el top 10. Yo, fariseo desde pequeño, y además aprendí a los pies del maestro más importante. Acá, ellos no tenían esa preparación académica. Y además eran del vulgo, eran personas comunes y corrientes, como cualquiera. Como cualquiera. Pero tenían algo que no tenía cualquiera. Y es como termina el versículo. Había un pero muy notable en esas dos biografías, Pedro y Juan. Pero se les notaba que habían estado con Jesús. Eso marcaba toda la diferencia. No tenían ni capacidades académicas ellos mismos, eran personas comunes y corrientes, no eran nobles, eran del vulgo y sin letras, sin preparación, pero había algo que marcaba la diferencia crucial, que era que se les notaba que habían estado con Jesús. Todos reconocían que habían estado con Jesús y por lo tanto era ese el factor que había cambiado a personas del vulgo y sin letras en personas extraordinarias. Y la influencia de esas personas extraordinarias se refleja mejor cuando uno avanza un poquito en la historia de Hechos y va al capítulo 17, cuando un grupo de discípulos está en Tesalónica. Y miren lo que se dice, y con esto quiero cerrar esta primera parte. Hechos 17, versículo 6, dice: el alboroto en Tesalónica es el título, y dice: pero no hallándolos, porque habían salido de la ciudad, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido hasta acá. 12 Galileos, sin instrucción, no particularmente dotados, no con una naturaleza espiritual formidable, en el libro de Hechos se dice que han trastornado el mundo entero.
el alcance de esas 12 personas ha trastornado al mundo entero. Literalmente los ha puesto de pies, de cabeza abajo. Al punto tal que 2 milenios después nosotros formamos parte de ese alcance y de ese influjo. En el último rincón del mundo, el Evangelio ha llegado gracias a 12 personas extraordinarias, que llegaron a ser extraordinarias no porque lo fueran, sino que tal como le reconocieron las personas en Jerusalén a Pedro y a Juan, habían estado con Jesús. Entonces, de eso es lo que quiero hablar. Cómo esas personas, esas 12 personas comunes y corrientes, estando con Jesús, lograron trastornar y afectar el mundo entero. Algunos rasgos generales, si uno tuviera que hacer una especie de radiografía, de sociología de los apóstoles, podría reconocer ciertos patrones. La más llamativa de todas es la siguiente. Piense que ninguno, y esto lo vamos a ir viendo en detalle cuando examinemos la biografía de la mayoría, hay algunos sobre los cuales no tenemos tanta información como para armar un mensaje, pero en la mayoría, todos, se demuestra lo siguiente. Sabe que ninguno tenía formación religiosa. Esto es lo más notable y sorprendente de los 12 discípulos. Si Jesús quería hacer un ministerio cuya finalidad era de orden espiritual y bíblica y teológica, lo que uno podría haber supuesto es que habría ido probablemente a la sinagoga más importante de Jerusalén, le habría pedido cartas de recomendación al rabino y dice, ¿cuáles son tus 12 estudiantes más destacados? Vengan para acá y no hizo nada de eso. No hizo absolutamente nada de eso. Ninguno de los 12 tenía formación religiosa previa, lo cual marca eh, una diferencia notable porque en cierto sentido es una condena explícita al sistema religioso de la época. Piense que las personas que se jactaban de tener mayor conocimiento bíblico, mayor capacidad de reflexión teológica, las personas que se veían a sí mismos e intentaban que el resto de las personas los vieran a sí mismos como los más santos, de eso no escogió a ninguno, absolutamente ninguno. Y esa es la primera cuestión que es llamativa del patrón de selección del Señor Jesús. Es más, parece que Jesús deliberadamente, irónicamente, escoge a las personas que están más alejadas de ese molde. Mientras más distintos son a los fariseos, tanto mejor. Casi que esa podría haber sido el criterio de selección del Señor Jesús. No escoge a ningún líder religioso, a nadie capacitado de la mejor sinagoga y de la más prestigiosa. Nosotros, probablemente en los zapatos del Señor Jesús, habríamos hecho todo lo contrario. ¿Cuál es la escuela de enseñanza de la Torá más prestigiosa? Ya, venga. Incluso capaz que ni siquiera habíamos escogido a los estudiantes. Habríamos aprendido a los rabinos. Dame los 12 rabinos más importantes que estén en Jerusalén y con eso voy a hacer mío. Nada de eso. Absolutamente nada de eso. Una cosa importante también, el segundo punto, eran de todos los sectores políticos. Capaz que esté en el día de la elección y probablemente esa sea la razón más importante que le haga marcar el voto, va a decir yo voy a escoger personas que políticamente, ideológicamente piensen como yo. Así me ahorro problemas. Entonces usted, independiente del nombre del candidato, si vota por un partido, está votando por un partido. Pero Jesús no escoge a sus 12 en función ni de un filtro académico, ni de un filtro de afinidad de convicciones políticas. Entre los 12 hay personas tan destacadas como Simón el Celote. Simón el Celote, para que se hagan una idea, podría ser, si hiciéramos la traducción, sería un extremista, un radical casi terrorista. Los celotes eran un grupo eh, insurreccional que quería echar a los romanos de Israel. Quería lograr la independencia de los romanos a través de acciones de insurrección, a través de la vía armada, uno podría decir. Ese es Simón el Celote. Pero al mismo tiempo, dentro de los 12 está el otro extremo. Está Mateo. Mateo, que es un publicano, es decir, es un colaboracionista.
alguien que tiene vínculos muy estrechos y se beneficia justamente de la ocupación romana. Entonces, entre los 12 tiene los dos extremos. Aquel que no duda en ocupar la violencia para echar a los romanos y otro que está fuertemente comprometido con la ocupación romana. No hay ningún filtro donde Jesús escoja a 12 personas porque piensan como uno en términos políticos. Nosotros, insistiría, no funcionamos así. Pero Jesús obra pese a eso. También tenían de todas las personalidades, y esto es lo que quiero mostrar cuando avancemos ya en nuestro estudio eh, en términos mucho más concretos. Tenían de todas las personalidades, personas extremadamente coléricas, fácilmente irritables, hasta personas más bien analíticas, hospitalarias, amistosas, algunos huraños. Todo el amplio marco de personalidades también estaba presente en la selección de los 12. Por lo tanto, eso era una garantía segura de pleitos, conflictos, roces, choques, malos entendidos. Ahí no actuó recursos humanos y hacer una entrevista para filtrar personal, para ver, este tiene una personalidad muy conflictiva, ¿sabes qué? Mejor no lo seleccionemos. Fuera de la... No opera eso. Si usted tuviera que escoger a 12 personas, probablemente se fijaría en el tipo de personalidad. Muy conflictivo para afuera. No sabe trabajar en equipo. Mejor Señor Jesús no opera con ese tipo de criterios. En los 12 tenemos, insistiría, el amplio marco de personalidades de la experiencia humana. Eran, en su notable mayoría, galileos. No eran ni de la capital. Eran de una región, además, que ni siquiera era la más rica en términos económicos, ni la más importante en términos políticos y religiosos. Deliberadamente, Jesús escoge a discípulos de un origen social más bien humilde. En lugar de escoger a la florinata de la sociedad, escoge deliberadamente a personas comunes y silvestres. No escoge de ciertas comunas con mayor renta per cápita, no escoge a personas que hayan ido a ciertos colegios o muchas gracias, hermano, a un conjunto de universidades selectas para formar parte de una élite. No escoge a eso. No es un criterio que para el Señor Jesús le importe. Al contrario, escoge personas deliberadamente de una región totalmente secundaria, olvidada. Y por último, como si esto fuese casi una estrategia deliberada para el fracaso, tampoco tenía mucho tiempo con ellos. En general, si uno toma la vida pública del ministerio del Señor Jesús, que se extiende en términos más gruesos unos 3 años, probablemente desde el momento en que él escogió a estos 12, pasó de 1 año y medio a 2 años. Eso es todo el tiempo que pasó el Señor Jesús con ellos. Te podrá indagar que ese ni siquiera es el espacio mínimo para preparar o capacitar medianamente a alguien en ningún oficio. No es que estuvo estudiando 8 años y entonces estuvo 8 años con ellos y entonces los preparó para ni siquiera 2 años, que es la duración de una carrera técnica. 4 años tampoco, no. 1 año y medio, 2 años. Tampoco tenía mucho tiempo. Y ahora quiero que nos situemos en la elección. Espero que después de esta serie, tal como uno le hace la pregunta a los niños en la clase, sepamos nombrar a los 12 discípulos. ¿Por qué escoge a los 12 entonces? Mire, vamos los pasajes donde están las listas. Son tres. Quiero que la retengamos bien. La primera está en Marcos, el capítulo 3. Como lo quiero mostrar entonces, escoge a 12 personas que no eran ni las mejores, ni las más capacitadas, ni las más simpáticas, ni con el mejor carisma, ni con las mejores aptitudes humanas.
Al contrario, lo que nos revelan toda la historia de los evangelios, y uno debería agradecer que sea exactamente así, brutalmente honesta, eran faltos de fe, cortos de entendimiento, rencillosos y conflictivos. La Biblia no tiene ningún interés, más allá del prejuicio que usted pueda albergar si nunca ha leído la Biblia, en mostrar una galería de santos de personas impecables. Uno fácilmente puede detectar eso. Entonces, como yo soy historiador, si uno lee vidas de santos en la Edad Media son todos impecables. Nadie comete ni la más mínima falta. Parece, por el contrario, que en los evangelios los mismos apóstoles se esmeran por mostrar cuán faltos de fe, cuán incapaces y cuán incompetentes eran. Son retratos brutalmente honestos. No quieren pasar a la posteridad eh, poniéndose filtros. Oye, mejor no pongáis esta cosa que me hace quedar mal. Al contrario, son descripciones brutalmente honestas. Y esa es justamente la gracia y la riqueza de esa expresión. Vamos a Marcos el capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer todo, pero quiero hacer una primera pausa en el versículo 13. Dice Marcos 3:13, después de que subió al monte y llamó para sí a los que él quiso y vinieron a él. Los escogió, lo primero que nos dice Marcos, porque él quiso, no porque ellos se lo ganaron, no porque en ellos había cualidades espectaculares, no porque ellos fueron los más destacados del casting, sino sencillamente por un acto de voluntad soberana de Jesús, porque Él quiso. Después subió al monte y llamó para sí a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Pasaje paralelo en Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y la última lista está en Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí está la lista de los 12. Los escogió primero porque él quiso. Los escogió también porque eran sus discípulos. Y aquí podríamos hacer una breve explicación de lo que significa ser discípulo. Ser discípulo, en un sentido estricto, significa ser un aprendiz. Dios escoge a estas personas primero para ser sus aprendices. En el mundo antiguo, al menos hasta que existieron las universidades como fábricas de títulos,
Si usted quería desempeñar un oficio, lo que hacía es que se allegaba y buscaba a un maestro, alguien que sobresaliera en ese oficio. Y entonces estaba con él, lo miraba, lo imitaba e iba alcanzando la excelencia en la medida que su trabajo se asemejara al de su maestro. Eso es un discípulo, alguien que aprende imitando, viendo, observando. Jesús espera que estas personas aprendan de él estando en contacto con él, mirándolo, viéndolo, aprendiendo no teóricamente, sino aprendiendo mirando, aprendiendo imitando. Y lo que es interesante es que la transformación o el horizonte al cual apunta un discípulo es asemejarse más y más a su maestro. El maestro es la medida de las acciones, es el estándar a partir del cual se juzga o no la excelencia de las cosas que hace un discípulo. Mientras más se acerque a lo que hace el maestro, tanto mejor es. Es muy distinto a lo que nosotros tenemos como un título profesional. No, no es nada como eso. Insistiría, un discípulo anhela parecerse a su maestro, lo imita, lo ve, siempre piensa cómo habría actuado él, qué habría hecho en este caso. Y el rasero, el estándar a partir del cual él ve si le falta mucho, si le falta poco, es el maestro. Eso es un discípulo. En algún momento se puso de moda, creo que fue una buena moda, ponerse una pulserita que tenía unas iniciales que decían, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esa es una pregunta típica de un discípulo. Es aprender a razonar como razonaría el maestro. En esta disyuntiva, en este dilema, en este problema, ¿cómo actuaría Jesús? Esa es una pregunta típica del discípulo. Porque el discípulo no mira un cuerpo de doctrina, no es una especie de número de una organización, no es una afiliación de tipo religioso a ser discípulo. Un discípulo sigue a una persona y quiere parecerse a esa persona. Y entiende que su realización y su formación está más o menos completa en tanto cuanto más se asemeje a la imagen de su maestro. Esa es la naturaleza de un discípulo. Eso es lo que significa ser discípulo. Es un seguidor. Y tal como lo vamos a ver en las reuniones que nos queda, generalmente la invitación del Señor Jesús es sígueme. Sígueme para aprender conmigo. Sígueme para aprender conmigo. Eso es un discípulo. No es una afiliación, no es un número, no es una membresía. Ser discípulo no es una membresía, ni tampoco un cartón, un título profesional. Ser discípulo es un aprendizaje permanente y continuo para aspirar a ser más como Él y menos como nosotros. Tal cual. Pero además, si se fijaron en las dos listas, se nos dice que eran discípulos y apóstoles, o eran discípulos que llegaron a ser llamados apóstoles. Y apóstoles tiene la connotación de ser un mensajero. Piensa en un apóstol como un mensajero que entonces transmite y comunica una noticia, pero una noticia que ni proviene de él, ni tiene que ver con él. Esa es la primera distinción que haríamos. Cualquier persona puede salir y ponerse a gritar y comunicar un mensaje que se le ocurrió a uno y que habla de uno. Un apóstol comunica un mensaje que no proviene de él. Él no es la fuente de ese mensaje. Es solamente un portavoz de un mensaje que ni siquiera habla de uno mismo, sino habla de un otro. Ese otro es Jesús. Ese otro es Dios. Es un mensajero que anuncia un mensaje en nombre de Dios y que tiene que ver siempre con Dios, nunca con el mensajero. Un apóstol no es importante en sí mismo. El mensajero no es importante. Lo que importa es el mensaje y la fuente del mensaje. La fuente del mensaje es Dios y el sentido del mensaje también apunta hacia Dios. Y la autoridad del mensaje tiene que ver con Dios. De que en algunos casos la idea de un apóstol puede ser parecida o asemejada a la noción de embajador.
alguien que entrega un mensaje y que actúa y cuya autoridad o majestad está en función de a quién está representando. Un embajador, lo sabemos nosotros, no actúa por colores propios, actúa en nombre de algo más grande que él mismo, su estado, su nación, su gobierno, el pueblo el que representa. Por lo tanto, es consciente que no corre ni con colores propios, ni que está haciendo algún tipo de acción para beneficio personal. Y que si en algún momento efectúa mal su tarea, además de sufrir él, se empaña la reputación y el honor y la dignidad de quien está representando. Eso es un apóstol en un sentido técnico. Los que escogió entonces para aprender de él y para entregar un mensaje que no tiene que ver con los apóstoles, sino que tiene que ver con Dios. Y me gustaría reparar, para ir terminando, hermanas y hermanas, si volvemos a Marcos, en un hecho más importante, que está en una expresión muy cortita, pero poderosamente significativa. Quiero insistir en el orden de primero capacitarse con él para luego entregar un mensaje. Y no la alteración del orden es clave. Mire, Marcos 3, versículo 14. Y estableció a 12 primero y antes que cualquier otra cosa para que estuviesen con él. En Lucas y en Mateo, que eran los versículos, los pasajes paralelos, se decía, y mandó a 12 para efectuar milagros, para anunciar, para predicar, para echar fuera demonios, para tener poder. Marcos nos dice que antes de cualquier otra cosa es para que estén con él, para que estuviesen con él y luego viene todo lo demás. Si lo pensamos un poco, la razón de ser discípulo es pasar tiempo con Jesús. Solo pasar tiempo con Jesús puede transformar nuestras vidas. Solo pasar tiempo con Jesús puede enseñarnos a cómo Él es, para que entonces sepamos hacia dónde deberíamos orientar nuestra conducta. ¿Cómo podría usted imitar algo que ignora? ¿Cómo podría, si se ve la disyuntiva, decir, ¿cómo pensaría Jesús o qué haría Jesús en mi lugar y no sabe qué haría Jesús en su lugar porque no conoce a Jesús, no sabe de sus enseñanzas? ¿Cómo podría tomar una decisión? ¿Cómo podría seguir a alguien que ignora? ¿Cómo podría moldar su vida, su cabeza, su corazón a la imagen de alguien que le es totalmente desconocido y con el cual tampoco le interesa pasar mucho tiempo? No sé si se ha puesto a pensar en todas estas implicancias lógicas que tiene que seamos discípulos, y no otra cosa. Y entonces Marcos va a decir que el primer peldaño del discípulo es que pase tiempo con el maestro. Después viene todo lo demás. Después predican, después hacen milagros, pero primero pasan tiempo con él. Y la primera dimensión, entonces, con esto me gustaría ir cerrando, es que aprendamos, sobre todo que anhelemos, pasar tiempo con él. Sobre todo en tiempos donde probablemente lo más valioso que usted le puede aportar a alguien es su tiempo. Hay cosas, no sé si lo piensa, pero en cierto sentido disponer de tiempo es una nueva forma de riqueza. Todos nosotros estamos sin tiempo. Probablemente sea por primera vez en la historia humana, seamos la primera generación que tiene muchas cosas que le liberan tiempo, pero al mismo tiempo no tiene tiempo. Parece que siempre está atrasado, parece que nunca tiene tiempo. Y por lo tanto, aportar tiempo es un acto muy valioso, porque en el escaso tiempo del que disponemos, uno designa tiempo para las cosas que son realmente importantes. ¿Quiere saber qué es lo realmente importante en su vida?
haga un examen cronométrico y vea a qué le dedica más tiempo. A lo que le dedica su tiempo es ahí donde está su corazón, y donde está su corazón está su verdadera devoción, donde está su tiempo está su verdadera devoción. Entonces, si Jesús es el Señor, Él es el Maestro y queremos asemejarnos a Él, anhelemos todos nosotros pasar tiempo con Él, estar con Él. Y después viene todo lo demás viene por añadidura. Esa fue la gran lección que Jesús le expresó a María. ¿Recuerda a María y Marta, esas mujeres muy amadas para el corazón del Señor Jesús? María escogió la buena parte. Después van a tener, toda la vida está para servir, pero primero estar a los pies del Señor, pasar tiempo con Él. Después todo se alinea. Y entonces el Señor Jesús nos interpela a que anhelemos pasar tiempo con Él. Si realmente deseamos transformar nuestras vidas comunes y corrientes, totalmente anodinas, totalmente grises y opacas, en vidas que realmente evidencien esa transformación de nuevas criaturas, anhelemos en nuestro corazón pasar tiempo con Él. Que el Señor bendiga su palabra. Próximo domingo en la gracia vamos a partir con un contraste. Bartolomé y Mateo. Ahí les dejo el gancho, la sinopsis de la próxima reunión. Oremos para terminar entonces. Dios bendito, Padre Santo, gracias te queremos dar porque a través del estudio de las Escrituras tú nos enseñas cómo tú operas, cómo tú eres, y te damos la gracia, Señor, por esto. Pensar que tú nos has llamado, tú nos has invitado a seguirte, pese a cómo somos, pese a todos nuestros defectos, a toda nuestra pequeñez, a todas nuestras imperfecciones, Señor. Tú decides tomarnos en tus manos cual alfarero y transformarnos. Ayúdanos a ir moldeándonos a la imagen tuya. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a desear pasar tiempo contigo. Ayúdanos a aprender de ti. Ayúdanos a imitarte. Ayúdanos a anhelar ser y más parecidos a ti, porque ese es el llamado del discípulo. Ayúdanos a aprender de ti, que como tú te defines eres manso y humilde de corazón. Señor, gracias te queremos dar porque tú no nos has escogido, tú no nos has llamado por ser los más sabios, los más nobles, los más inteligentes, sino por todo lo contrario, para que la gloria apunte hacia ti y no hacia nosotros. Queremos pedir que tú nos guardes en esta semana, que tú nos ayudes a poner en práctica las cosas que podamos aprender, a que en nuestra vida práctica podamos imitarte a ti, Señor. Ayúdanos pese a todas nuestras incapacidades. Guarda a las familias que están acá representadas. Bendícenos en el retorno a nuestros hogares y guarda a este país en este día importante. Y esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.